Buenas tardes, chicos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Compartir la pantalla y está grandota. Confírmame, por favor, si se me escucha. ¿Está bien? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, chicos? Sí, Asumo que profe, se sí. escucha. Perfecto, muy bien, John. Gracias por la confirmación. Sí, miren, el día de hoy tenemos que desarrollar nuestro temita de historia del Perú. Está en relación a lo que sucede, pues, posteriormente a la caída de Leguía por justamente, ¿no?, el golpe de Estado que le dará Sánchez Cerro. Ahora, ahí es donde nosotros vamos a ver el inicio del tercer militarismo. Ahora, el tercer militarismo como tal, sí, como tal, se llama tercer militarismo porque será la tercera vez en la que los militares toman el poder, ¿verdad? Toman el control. ¿Cuándo fue el primer militarismo? Sería la pregunta. ¿Cuándo se da el primer militarismo? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Estoy segura que sí. A ver si alguno lo puede escribir en el chat. Adelante. Buenas tardes, Alexandra. ¿Cuándo se da el primer militarismo? No lo puedes olvidar, ya estamos en la penúltima semana. Se le conoce como el militarismo después de la victoria. Militarismo después de la victoria. ¿Qué habremos ganado? Cuando ganamos las guerras de independencia, logramos nuestra independencia, la independencia del Perú, y logramos expulsar a los españoles. Ese va a ser el primer periodo, ¿sí?, militar que vamos a tener, donde recordarás tú, ¿verdad? Los gobiernos pendulares, ¿sí? Lo que venía a ser gobiernos conservadores, liberales, ¿verdad? Pero que en lo económico también aplicaban librecambismo, los conservadores, y los liberales aplicaban proteccionismo, ¿verdad? Ya, es la primera etapa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el segundo militarismo, ¿cuándo se da? Se le conoce como el militarismo después de la derrota. ¿Por qué después de la derrota? Después de la guerra contra Chile, ¿verdad? Donde perdimos Tarapacá, cedimos por 10 años, Arica y Tacna, ¿verdad? Ya. Y los militares pues agarran y culpan a los civiles, bueno, a los civilistas, culpan al partido civil de habernos arrastrado, ¿sí? De habernos arrastrado a la guerra, ¿verdad? Por la firma del tratado defensivo, ¿verdad? Con Bolivia y también por la misión Lavalle. Pero adicional a eso, ellos redujeron los gastos militares, ¿verdad? Por ende, no estuvimos preparados para la guerra ya. Ahí está el segundo militarismo. Y este tercer militarismo es posterior al, vamos a decir, pues el régimen de Leguía, ¿sí? Estos 11 años que Leguía va a gobernar y que tú sabes, pues, ¿no? Que el gobierno de Leguía va a caer. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la crisis económica en la cual nos vamos a ver envueltas, literalmente nos van a arrastrar, Estados Unidos nos va a arrastrar, ¿sí? Con el famoso crack. Le van a cerrar el caño a Leguía, le van a decir, Leguía, tú ya no te puedo prestar más plata, ¿verdad? Es más, las inversiones que van a haber aquí en el Perú, inversiones norteamericanas, si la empresa no ha quebrado, la empresa va a cerrar igual. ¿Por qué? Porque tiene que regresar a su país a intentar salvar que con su dinero, vamos a decir, si tiene que invertir ahí, porque las empresas han quebrado, ¿verdad? Ya, en ese contexto es que se va a producir, ¿qué cosa? El tercer militarismo, la caída, en este caso de Leguía. ¿Por qué se va a dar esto? Porque nosotros no teníamos como tal un sostenimiento, vamos a decir, económico propio, ¿ok? El dinero, por ejemplo, que nosotros recibíamos de préstamo, ¿sí? Va a servir incluso para pagar a la burocracia civil. ¿Cómo burocracia civil? A los trabajadores del Estado. Y no se va a tener dinero ni siquiera para pagarle a ellos, ¿ok? O sea, hasta ese punto, vamos a decir, hasta ese extremo se va a llegar, ¿ok? Entonces, por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo,
¿Qué pasó? Ya, ya, por ese motivo es que se va justamente el golpe de Estado, ¿ok? ¿Dónde vamos a...? Ay, ¿por qué no puedo bajar? Ahí está, sí, el tercer militarismo. Ahora, el tercer militarismo evidentemente va a tener qué cosa, va a estar envuelto, sí, va a estar envuelto de gobiernos que van a ser autoritarios, pero esta vez le vamos a agregar algo más a ese autoritarismo. En el mundo, en Europa específicamente, se está desarrollando cosa, el fascismo, ¿verdad? Ya, ahora, estos regímenes autoritarios del tercer militarismo van a tener influencia fascista. Profesora, van a aplicar, no sé, antisemitismo, profesora, anticomunistas, antiliberales, antidemocráticos. Principalmente lo que van a querer establecer es un Estado totalitario. Sí, Estado totalitario, donde el Estado maneje absolutamente todo. ¿Ok? Pero que no va a ser de tendencia socialista, sino va a ser qué cosa de tendencia, en este caso capitalista, pero a capitalismo de Estado. ¿Ok? Capitalismo de Estado. Vamos a tener también la persecución a los partidos, el APRA y el Partido Comunista. Esa va a ser la constante durante, vamos a decir, durante estos gobiernos, incluso de manera posterior, ¿ok? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que a nivel económico la crisis va a continuar, sí, la crisis va a continuar. Vamos a ver que para tratar de que la crisis, pues, no sea tan, vamos a decir, fuerte para la población, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a incrementar lo que viene a ser la intervención estatal. ¿Qué quiere decir? El Estado empezará a controlar lo que viene a ser, por ejemplo, precios, el Estado empezará a realizar incluso subsidios, ¿verdad? Y vamos a ver que de otro lado va a buscar incentivar la producción, ¿sí? A través, por ejemplo, del Banco Agrícola y del Banco Industrial, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, Sánchez Cerro no va a tomar vamos a decir, no va a tomar el gobierno, no es que da golpe de Estado e inicia su gobierno, no. Lo que se va a establecer es una junta, sí, una junta, en este caso una junta de gobierno, donde vamos a ver que incluso al interior de esa junta de gobierno, chicos, van a existir problemas. ¿Cómo que problemas? Pero, o sea, sí, porque no se va a reconocer, ¿no? Como cabeza, vamos a decir, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, la junta de prefectos del Perú no reconoce, en este caso, que en ese momento Sánchez Cerro le va a dejar el poder porque él quiere que se convoquen elecciones para que él se presente como candidato, ¿sí? Ellos van a terminar reconociendo a David Samanez, ¿sí? David Samanez, que incluso que algunos le van a querer a sacar en este caso de la Junta, pero él vamos a decir, se va a imponer con el apoyo de quién, el apoyo de la oligarquía, ¿ok? Y es así que se va a dar qué cosa, la creación del Jurado Nacional de Elecciones que tenemos por aquí, ¿sí? Jurado Nacional de Elecciones será creado por David Samanez, ¿sí? El cual realizará, convocará a las elecciones. ¿Y quién se presentará en esas elecciones? Obviamente, Sánchez Cerro. Pero ¿quién también se va a presentar en las elecciones? Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? ¿Quién ganará? Sánchez Cerro. Pero el APRA, ¿qué cosa? Va a desconocer ello y va a decir no fraude electoral. Sí, fraude electoral porque se habían perdido pues algunas ánforas, ¿sí? Se habían perdido algunas ánforas y que pues esas ánforas tenían votos apristas, decían ellos, ¿verdad? Y por eso perdieron las elecciones. Por ese motivo es que vamos a ver que el APRA va a estar en una constante oposición a Sánchez Cerro, ¿sí? Vamos por la siguiente característica, ¿sí? Ahora, dentro del gobierno de Sánchez Cerro, el factor principal va a ser la economía. ¿Cómo solucionamos el problema de la economía, ¿sí? De la situación, de la crisis. Por ende, va a llegar aquí al Perú, ¿qué cosa? La misión Kemmerer. Esta misión económica nos va a asesorar respecto a cómo tenemos que cambiar, ¿sí? Qué políticas tenemos que empezar a aplicar, ¿verdad? ¿Qué cambios tenemos que tener para poder salir de la crisis? Uno de esos cambios será la reforma del Banco Central de Reserva del Perú, que antes solo se tenía como el Banco Central de Reserva. Ahora será Banco Central de Reserva del Perú, pero también se va a reformar las bases y se va a establecer cuáles son sus funciones. Se va a crear también la Superintendencia de Banco y Seguros para el Perú, ¿ok? No lo olvides. Vamos a tener a nivel político la famosa ley de emergencias. ¿Qué es lo que hacía la ley de emergencias? La ley de emergencias decía, a ver, tú, presidente, ¿no? Como tú tienes la función de mantener el orden público, ¿sí?
y tienes que mantener el orden público como de lugar. Por ende, quien se quiere rebelar, quien quiera criticar, vamos a decir, va a recibir una sanción judicial. Se van a establecer qué cosa, multas, encarcelamientos. Ahora, la ley de emergencia tiene principalmente su función, ¿qué cosa? Perseguir a apristas y perseguir a comunistas. Esto no te olvides, ¿ok? Esto no te olvides. Adicional a eso, vamos a ver, sí, vamos a ver que se va a dar, sí, la clausura de la Universidad San Marcos. Esto se va a dar en 1932. Sí, acá le han puesto el final. Ay, mi mouse está mal, ya no quiere no quiere escribir mi mouse. No voy a colocar nada, no. Me sale un garabato aquí. Ya. Se cierra la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? Porque desde la Universidad de San Marcos, chicos, que salían las grandes protestas. Si en la actualidad dicen, no, que San Marcos es rojo, ¿verdad? Todos son rojos, dicen, ¿verdad? Ya. En esa época era todos son apristas, revoltosos, decían, eso es lo que decían en ese caso de San Marcos. Y pues era cierto, ya. Era cierto, sí, revoltosos siempre. ¿Por qué? Porque en este caso están en contra, en este caso del gobierno, ¿ok? Y ellos están en contra del gobierno. Y es ahí que vamos a ver, pues, ¿no? Que se decidirá el cierre. Va a estar cerrado 4 años, chicos, 4 años. Imagínate los que ven ingresado recién, pobrecitos. No van a poder comenzar a estudiar, ¿verdad? Ahora, junto con esto se va a venir, ¿qué cosa? Se va a venir la toma del cuartel Donovan, que básicamente es una rebelión, ¿ok? Que se va a dar en Trujillo. ¿Ok? Esto también se va a dar en este caso en el 32, ¿ok? En el 32. ¿Qué vamos a poder observar aquí? Pues que los apristas, ¿sí? Van a tomar el cuartel Donovan. Van a matar, también hay algunos cuantos soldados que se encontraban en el cuartel, ¿sí? Y la respuesta por parte del Estado va a ser, ¿qué cosa? Una represión, ¿sí? A todo aprista que se capture, sí, a todo aprista que se capture, lo van a llevar ¿a dónde? A la ruina de Chanchán, donde finalmente serán, ¿qué cosa? Fusilados en masa. Se habla de que fueron alrededor de 200 fusilamientos. ¿Sí? Destaca, en este caso, el militante Carlos Phillips, el que está por acá, Carlos Phillips, ¿sí? Porque él antes de morir dice, ¿no? Solo Dios salvará mi alma. Solo el aprismo salvará el Perú. Y esto va a ser utilizado como un lema, ¿sí? Por los apristas. Quien va a llevar a cabo, en este caso, quien va a liderar la toma del cuartel Donovan viene a ser Manuel el Búfalo Barreto. Sí, él es el que vamos a decir, el líder de la toma del cuartel. Incluso durante la toma del cuartel vamos a ver que se va a dar qué cosa, el nombramiento como prefecto, sí, prefecto de Trujillo a Agustín Aya de la Torre, el hermano de Víctor Raúl, ¿sí? Pero vamos a ver, pues que esto, ya les mencioné que fueron rápidamente reprimidos y vamos a ver que pues lo van a fusilar, lo van a matar, ¿sí? Lo van a matar, ¿ok? Ahí lo tienes, ¿sí? Eh, Vamos a ver que en el 33 se va a cambiar la constitución, pero ya como los apristas han hecho, pues han dado este golpe, ¿no? Vamos a esta acción rebelde, en la constitución del 33, chicos, se van a generar vamos a decir, pues unos cambios, ¿ok? Vamos a ver que la Constitución cambiará el periodo presidencial de gobierno de 5 años a 6 años. También se va a establecer qué cosa, la prohibición de la reelección. Está prohibida la reelección. Si puedes ahí, anótalo. Yo sé que lo tienes en tu material, ¿verdad? Anótalo. Se restablece, perdón, se prohíbe la reelección. También aquí se va a permitir el sufragio de las mujeres, pero en elecciones, sí, en elecciones municipales. Vamos a tener también que la mayoría de edad serán, ¿qué cosa? Los 21 años, ¿sí? Mayoría de edad, 21 años, ¿sí? Se va a establecer, ¿qué cosa? El divorcio, que más adelante será reglamentado, pero ya va a figurar en la Constitución el divorcio, ¿sí? Y lo más importante, se va a prohibir, sí, se va a prohibir la existencia de partidos políticos de origen internacional. Y ahí, ¿contra quiénes va a chocar? Contra el APRA,
¿sí? Contra el APRA. ¿Por qué? Porque el APRA fue fundado en México y llegó aquí a fundarse en el Perú, ¿sí? Como el partido, ay Dios mío, mi mouse, aprista peruano, el PAP, ¿verdad? México, pues no, no puede ser, no pueden ser legales aquí. Al Partido Comunista Peruano dice, ¿comunistas? ¿Qué hacen comunistas en el Perú? Estos vienen a hacer, ¿qué cosa? Estos vienen a ser un brazo político ¿de quién? De la mismísima Unión Soviética, decían, pues, ¿no? Entonces ahora también los van a ilegalizar, ¿sí? Esta va a ser una constante, la persecución a estos partidos, en este caso, son ilegales, ¿ok? Ahora, a nivel internacional, vamos a ver que se va a desarrollar el incidente de Leticia, ¿sí? Y se va a dar pues una amenaza de guerra contra Colombia. Efectivamente, esto se va a dar, se va a dar la guerra contra Colombia. ¿Qué sucede? Vamos a ver que Sánchez Cerro quería recuperar territorio. ¿Recuerdas el Tratado Salmón-Lozano, donde a nosotros nos daban el triángulo de los sucumbios, ¿verdad? Colombia nos daba el triángulo de los sucumbios y nosotros entregábamos toda esta parte de aquí que se conoce como el trapecio amazónico, incluida la población de Leticia, ¿verdad? Ya, pero Leticia se había levantado, había dicho, nosotros somos peruanos, y Sánchez Cerro dice, vamos a recuperar Leticia, ¿sí? Y mientras Sánchez Cerro estaba dando, pues, ¿no? La famosa revisión, ¿sí? Revisión, o la revista a los soldados que venían, pues, bueno, que se iban para Colombia, es que vamos a tener el atentado contra Sánchez Cerro, que será el segundo atentado, chicos, porque el primer atentado fue, en este caso, en el 32. Sí, en el 32, otro joven aprista, en este caso José Melgar, era de apellido Melgar, cuando Sánchez Cerro está saliendo de misa un domingo, le dispara. Pero menos mal que ahí no, sí, cayó herido, lógicamente, pero no murió, ¿ok? Pero aquí, en este segundo ataque, cuando se está haciendo pues la revisión, ¿sí? O la revista a los soldados, nuevamente será atacado. ¿Por quién? Por Abelardo Mendoza Leiva. Él asesinó al presidente, ¿ok? Y vamos a ver pues que esto se va a dar en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy se conoce como el campo de Marte, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el campo de Marte, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. ¿Sánchez Cerro muere, profesora? Sí, muere Sánchez Cerro. ¿Y quién va a continuar con el gobierno, profesora? Ah, el Congreso lo declarará como presidente a Óscar R. Benavides. Le dice, ya, tú vas a establecer un gobierno provisorio, ¿verdad? Su lema fue orden, paz y trabajo. Y él va a aplicar una política de paz y concordia, ¿sí? Vamos a ver que con Colombia se va a reconocer, ¿sí? Se va a reconocer, ¿no? El Tratado Salomón-Lozano, se ratifica, ¿sí? El Tratado Salomón-Lozano, firmando, pues, en este caso, la paz con Colombia. Así que no vamos a guerra, profesora. No, no vamos a guerra. Más bien lo que vamos a hacer, no, al establecer la paz es este protocolo, no firma el protocolo Amistad, Límites y Cooperación. ¿Ok? Ahora, esta idea o esta política de paz y concordia no solo será en este caso para terminar con la guerra, sino también aplicará qué cosa, para darle fin a a las persecuciones políticas internas, es decir, el APRA y el comunismo volverán a la legalidad, ¿sí? Van a volver a la legalidad. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede? Esta legalidad del APRA va a durar bien poquito, ¿sí? Va a durar bien poquito, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a dar la muerte, ¿sí? De quien era en este caso este director del diario El Comercio, ¿sí? Que si no me equivoco era Francisco Miro Quesada, ¿sí? Lo van a matar. ¿Quién lo va a matar? Un aprista. Por eso es que el APRA regresa a la ilegalidad, ¿ok? Regresa a la ilegalidad, ¿ok? Cuando se convocan elecciones, ¿sí? Porque el Congreso lo había designado por 3 años, hasta el 36, ¿no? Para que termine el periodo de gobierno ¿de quién? Para que termine el periodo de gobierno de Sánchez Cerro. Pero vamos a ver que cuando se convocan elecciones, sí, se convocan elecciones, quien gana las elecciones es, en este caso, Luis Antonio Eguiguren, pero el Congreso, al ver que Eguiguren tenía el apoyo de quién, de los apristas, sí, agarra y dice, no, los apristas son qué cosa, ilegales.
Así que este apoyo de los apristas a Eguiguren, ¿qué cosa? No lo podemos permitir y anulan las elecciones. ¿Sí? Anulan las elecciones. Si quieres ahí, anota, ¿no? ¿Quién ganó verdaderamente? Ganó Luis Antonio Eguiguren, ¿sí? Pero el Congreso anula estas elecciones. Y lo que va a hacer es que Óscar R. Benavides le dice, ¿sabe qué? Continúa tu gobierno, pero ya completa los 6 años más, ¿sí? Completa los 6 años más. ¿Sí? Aquí se dará también el Código Civil de 1930, donde se va a normar, en este caso normar el divorcio, ¿sí? Se va a normar el divorcio, ¿ok? Esto no lo olvides, ¿sí? Ahora, vamos a ver que su periodo de gobierno, mira, ya del 36 al 39, ahí empiezan a elevarse las exportaciones. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de entreguerras. Sí, estamos en el periodo de entreguerras. Vamos a ver, sí, vamos a ver que a nivel social se va a crear el ministerio. En este caso, había un ministerio nada más que englobaba educación, salud pública, trabajo y asistencia social. Y se va a crear el seguro social obrero. Es más, para eso se va a crear, o bueno, se va a mandar a construir el hospital obrero, el famoso Guillermo Almenara, el que está en la avenida Grau. Aquí se ve grandote, pero cuando tú vas es chiquitito. El hospital no es tan grande como parece, ¿sí? Y termina siempre abarrotado, lamentablemente, ¿sí? Se mandará también a la construcción de la Panamericana Central y la Carretera Central. Sí, Panamericana, perdón, Panamericana Norte-Sur, ¿verdad? Lo que conocemos así ya, esa carretera y la Carretera Central, ¿sí? Se mandará también a remodelar el Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia, ¿sí? Teniendo en este caso una infraestructura mucho más moderna, ¿sí? Ahora, Óscar R. Benavides, sí, Óscar R. Benavides, mira, mira los años, mira, 39, ya va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Ya. Vamos a ver que luego de gobierno militar, ¿verdad? Gobierno militar, viene el periodo de la Primavera Democrática, donde los gobiernos civiles regresan. En la primaria democrática vamos a ver que existirá mucha tolerancia hacia los partidos que antes habían sido, ¿qué cosa? Perseguidos, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que en el contexto internacional vamos a tener gran afinidad sobre quién. ¿Con quiénes? Con los famosos aliados. Siempre le vamos a ver en este caso, eh, eh, ay, perdónenme, leí mi celular y me distraje. El Perú se declara neutral, pero recuerda que a pesar que somos neutrales, siempre hemos sido amiguitos de quién, de Estados Unidos, porque ellos siempre nos están comprando, ¿verdad? Ellos son los que nos compran y hacia donde nosotros exportamos nuestros productos. Entonces, si bien somos neutrales, tenemos mucha, pero mucha afinidad con quién, con los aliados, ¿ok? A nivel económico, pues en la primavera democrática vamos a ver una elevación de la economía, lo que va a permitir, ¿qué cosa? Un establecimiento, ¿sí? Establecimiento de lo que viene a ser una política de control de precios, control monetario, ¿no? Porque hay dinerito, ¿no? Eso es lo que se va a ver. Pero a la larga, ¿esto qué cosa? Nos va a causar un problemita, ¿ok? Porque no estamos aplicando economía liberal, estamos aplicando una economía de tipo proteccionista, donde el Estado controla o interviene en la economía. ¿Sí? El primero en ganar las elecciones aquí en la Primera Democrática es Manuel Prado Ugarteche. Él va a entrar en alianza con qué? Con el PCP, Partido Comunista Peruano, ¿sí? Y ahí tú vas a ver que esa alianza es bastante evidente cuando se empieza a legalizar los sindicatos. Y se va a dar la creación en 1944 de la CTP. ¿Qué es la CTP? Confederación de Trabajadores del Perú. ¿Quiénes estaban aquí apoyando? El APRA, el Partido Comunista, ¿sí? Y esto será pues finalmente aprobado por el gobierno de Prado Ugarteche. Dentro de las obras tenemos reconstrucción de la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasó? Se incendió otra vez, ¿sí? Se incendió. Entonces, aquí quien va a estar a cargo ya en la segunda vez de ese incendio es Jorge Basadre, ¿sí? El historiador. Y se realiza un censo donde vamos a ver que vamos a tener una población que cada vez va creciendo más. Anteriormente habíamos hablado de un censo donde éramos más de 2 millones de personas. Aquí somos 6 millones, nos hemos triplicado, sí. Sí, para 1940 somos 6 millones, más de 6 millones de personas. A nivel económico, vamos a ver pues que aumentan las exportaciones porque estamos en el desarrollo de la guerra, ¿verdad? Estamos en el desarrollo de la guerra, ¿sí? Vamos a ver también la escasez de productos de importación. Todo el mundo le está vendiendo a las potencias y hay productos, en este caso, que incluso todo lo que se produce en el Perú se vende para afuera y en el mercado interno, descuidado.
Sí, descuidado, ¿sí? Se van a crear las corporaciones de desarrollo, esto con la intención de modernizar, sí, modernizar el Estado. En la Corporación del Santa, Centrales Hidroeléctricas, ¿sí? Aviación comercial, se crea la Corpac y vamos a tener también la Corporación de Desarrollo del Amazonas, que básicamente línea de transporte, ¿sí? Con salida al Atlántico, ¿sí? Recuerda eso. A nivel internacional, vamos a tener un problemita con el Ecuador. Otra vez, profesor, con el Ecuador, cada rato con el Ecuador, sí. ¿Qué sucede? Ecuador nos empieza a reclamar territorios en la Amazonía. Tumbes, Jaén y principalmente ¿dónde? Maina, sí, en la zona de Amazonas, perdón, en la zona de la Amazonía, en Maina, sí, de acá y Tumbes y Jaén pequeñito nada más, pero Maina era el gran territorio que nos quería básicamente quitar. ¿Qué vamos a observar aquí? Que le declaramos la guerra, pues, ¿no? ¿Quieren pelea? Pelea te voy a dar, ¿sí? Pelea te voy a dar y no va a ir bien en la guerra, chicos, no va a ir bien en la guerra. Voy a tomar agüita, chicos, perdonen. Ya. No va a ir bien en la guerra, chicos. Es más, vamos a aplicar una nueva táctica en la guerra. ¿Cuál es esa táctica? Utilizar los paracaídas. Sí, vamos a utilizar paracaídas. Aquí vamos a ver pues que se va a dar el combate, no, batalla de Zarumilla, ¿sí? Donde el general, ¿sí? El general Eloy Ureta se hará cargo, ¿sí? Se hará cargo del agrupamiento norte, ¿sí? Él va a ser en este caso el general y yo les mencioné que ganamos, ¿verdad? Que hemos ganado la guerra. Y como ganamos la guerra, a él se le va a dar el grado honorífico de gran mariscal, sí, de gran mariscal. Por eso ganamos en este caso en Zarumilla, sí, pero vamos a tener también a un héroe, sí, José Abelardo Quiñones, sí, que según la Fuerza Aérea del Perú, ¿qué hizo él? Él se inmoló. ¿Qué quiere decir inmoló? Él, en lugar de poder lanzarse por un paracaídas y salvar su vida, él prefirió qué cosa, quedarse en su nave, en su avión y dirigirse contra un grupo de ecuatorianos en la zona de Quebrada Seca. ¿Sí? Por ese motivo es que vamos, ¿sí? Vamos nosotros a considerarlo, ¿sí? Como héroe, sí, va a ser declarado héroe en 1966, ¿sí? Curioso, somos el primer país en utilizar, sí, en utilizar los paracaídas en la guerra. Y profesor, ¿cómo termina esta guerra? ¿Le quitamos territorios a Ecuador por atrevido, por declararnos la guerra? No, no, no. Aquí también van a intervenir Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos. A veces todos dicen que están peleándose. Saquen caucho más bien para para que me sigan vendiendo, ¿no? ¿Qué hacen peleándose? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Van a intervenir para que podamos firmar, ¿sí? El protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, o también conocido como el protocolo Río de Janeiro, ¿sí? Donde aquí se van a quedar establecidas cuáles van a ser las fronteras entre Perú y Ecuador. Pero otra vez, Ecuador, ¿qué cosa? Se niega a continuar la demarcación en la zona de la cordillera del Hondo. Por ende, más adelante vamos a tener que hablar nuevamente de quién, de Ecuador, ¿ok? Entonces, la guerra termina aquí. ¿Ok? El siguiente gobierno va a ser el de José Luis Bustamante y Rivera. Aquí vamos a poder observar que se va a dar una alianza de los partidos, ¿sí? Tanto partidos políticos como agrupaciones que son antioligarcas, ¿sí? Antioligarcas. Esto se van a juntar en lo que se conoce como el Frente Democrático Nacional, ¿sí? Frente Democrático Nacional, donde vamos a ver, sí, donde les vamos a ver que el principal apoyo va a venir por parte de quién, del APRA, ¿sí? Ahora, la guerra ha acabado. Sí, la guerra ha acabado. Vamos a tener una baja de exportación, por ende menos ingresos para el Estado, por lo que vamos a estar envueltos, ¿qué cosa? En una aguda crisis económica, lo que va a derivar en una crisis política e incluso en una crisis social. ¿Sí? Vamos a ver que los apristas que inicialmente habían apoyado la candidatura de Bustamante y Rivero y que lo habían llevado a ganar, ahora en el Congreso serán ¿qué cosa? La oposición, ¿sí? La oposición. Y por supuesto la oligarquía también será oposición. ¿Por qué? Porque él no gobierna para ellos, él gobierna más para el sector, ¿qué cosa? El sector medio, ¿ok? La clase media, ¿ok? Vamos a ver qué se va a dar, qué cosa.
el asesinato de Francisco Graña, quien era en este caso pues el director del diario La Prensa, sí, dueño y director del diario La Prensa. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? A los apristas, porque los apristas cada rato hacen eso. Ya mataron en este caso a Miro Quesada, ¿verdad? De quien era director del diario El Comercio. Acá otra vez, Bustamante ya declara los ilegales. No, 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 capaz no fueron ellos, dice Bustamante, ¿sí? No va a hacer nada contra los apristas, ¿sí? A nivel económico, van a ser los apristas, por ser mayoría en el Congreso también, van a promover, ¿qué cosa? Un incremento del gasto público, ¿sí? Mayores obras públicas, ¿ok? Esto con la intención también gasto público para poder solucionar también algunos problemas del sector de la clase media, ¿ok? Si hay algo en lo que coinciden es en eso. ¿Sí? Sector campesino, sector clase media, ¿sí? Deciden también aumentarle los impuestos a las exportaciones, ya que estas habían reducido, pero se seguían realizando. Entonces, para tener mayor recaudación, ¿qué hago? Le aumento los impuestos, ¿sí? Van a continuar con el control de precios, con el control, en este caso también, para que no le choque a la población la elevación del costo de los productos, control de precios, ¿verdad? Pero también vamos a hacer subsidios, ¿sí? Ellos van a empezar a subsidiar ciertos productos, ¿sí? Vamos a tener también la creación de la empresa petrolera fiscal, ¿sí? Esta se va a encargar de que, principalmente, pues, no de poder, en este caso, un poco fiscalizar, ¿no? La explotación de este recurso, del recurso petrolero, ¿ok? Del recurso petrolero. Más adelante vamos a hablar de ella, ¿sí? Vamos a hablar de ella, de la empresa petrolera fiscal, ¿ok? Tendremos también, sí, que pues, a nivel social, ¿no? Que es donde a la gente le importa cuántas obras hizo, ¿verdad? Ya. Dentro de sus obras y algunas medidas sociales tenemos la ley de educación secundaria gratuita, ¿sí? La secundaria será gratuita, ¿sí? Por primera vez. Ahí tenemos con Bustamante y Rivero. Se creará la ley de llanaconaje. ¿Qué era la ley de llanaconaje? Esto es en contra del hacendado, ¿ah? Te decía que estaba prohibida, sí, prohibida trabajar de forma gratuita. ¿Qué quiere decir? Que si el hacendado quiere que el campesino trabaje para él, ¿qué tiene que hacer? Contrato, remuneración, cuál va a ser el salario para el campesino, ¿verdad? También va a prohibir que se desaloje, en este caso de las tierras a los campesinos, y va a obligar, en este caso, ¿no? Bueno, no va a obligar, perdón, va a proscribir, ¿sí? La obligación de las yanaconas de vender su producto al hacendado, ¿ok? No, no están obligados, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Se va a iniciar también aquí lo que viene a ser el proceso migratorio, ¿sí? La gente pues buscando educación, salud, iniciará su llegada, ¿dónde? A Lima, ¿ok? Comienza nada más, comienzan a venir de a pocos. La gran obra de Bustamante y Rivero será el Decreto Supremo 781, donde vamos a tener, sí, donde vamos a tener las famosas 200 millas. Nosotros vamos a poder, ¿qué cosa? Vamos a poder gozar, ¿sí? Gozar de los recursos, ¿sí? Que están en las 200 millas, ¿sí? Eso no debes de olvidarte, ¿sí? Vamos a ver también, sí, vamos a ver también que gracias a este decreto supremo es que nuestra economía se va a mantener todavía un poco, porque es lo que va a buscar hacer con esto, ¿sí? Es que se pueda, ¿sí? Se pueda recuperar un poquito, ¿no? Las exportaciones, ¿sí? Se recupere la exportación de este producto, porque ¿qué se sacaba, profesora, de lo que viene a ser de aquí del mar peruano? Peces. ¿Y qué se hacía con los peces? Vamos a ver qué se va a hacer la harina de pescado. ¿Nacerá aquí? ¿Ayudará a la economía? Claro que sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en el 48, 3 de octubre? Los apristas quieren dar un golpe de Estado, sí, desde el Callao, pero su golpe de Estado fracasa. Y ahí recién Bustamante y Rivero los declara fuera de ley, sí, los declara fuera de ley. Pero ya es demasiado tarde porque lo estás haciendo después que se sublevaron. Tú debiste haberlo hecho antes, ¿verdad? Para que tu gobierno pueda continuar sin ningún, en este caso, intento de sublevación, ¿verdad? Ya era muy tarde, ¿sí? Porque Odría se rebelará contra el presidente el 27 de octubre, ¿sí? En este caso, desde Arequipa
con su movimiento llamado la Revolución Restauradora, Odría, ¿sí?, establecerá un gobierno provisorio. El ochenio tiene dos periodos, un gobierno provisorio, ¿sí?, un gobierno provisorio de 2 años y un gobierno constitucional de 6, ¿ok? De 6. Inicialmente vamos a ver que Odría va a atentar contra quienes, contra el APRA, contra el Partido Comunista, ¿sí? Y vamos a ver pues que esta primera parte van a gobernar en base a una junta militar. Sí, en base a una junta militar. Ahora, no es que, uy, Odría, qué bueno que es, decidió convocar elecciones. No, estas elecciones se van a dar producto de qué? De las protestas que exigían que él en este caso, pues, diera un paso al costado, ¿no? Diera un paso al costado, que convocar elecciones o si no, ¿verdad? Y él, ¿qué decide hacer? Él renuncia, ¿sí? Renuncia a la junta, ¿sí? A la junta militar y hace la famosa bajada al llano, ¿sí? Bajada al llano. ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Vamos a ver que se va a presentar otro candidato. Él se va a presentar como candidato. Se presentará otro candidato también, Ernesto Montagne, ¿sí? O Montagne, ¿sí? El cual, ¿sí? El cual va a ser apresado, acusado de ser, ¿qué cosa? De ser aprista, por lo que él va a quedar como candidato único. Y adivina qué, ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones. ¿Sí? Odría va a tener su lema, salud, educación y trabajo, ¿sí? Y uno de sus, en este caso, lemas o frases, vamos a decir, ¿sí? También era hechos y no palabras, ¿sí? En este caso, cuando le preguntan a él, un periodista le dice sobre las garantías, en este caso democráticas de su gobierno, y él dice, pues, hechos y no palabras, ¿sí? Y dice también, de la democracia no se come, dice. Imagínate, sí, imagínate, ¿sí? Entonces, en este periodo inicial, vamos a decir, de su gobierno, lo que vamos a ver qué cosa es oposición, ¿sí? Oposición por parte de quién, de los perseguidos, obviamente, ¿sí? De los perseguidos, persecución a ellos por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo, incluso los van a declarar qué cosa fuera de ley, ¿sí? Fuera de ley, ¿ok? Ahí los vamos a tener. Dentro de su gobierno constitucional, en realidad la situación no va a cambiar mucho, van a seguir siendo perseguidos los apristas y comunistas, pero vamos a ver pues que va a llegar, ¿sí? Para poder solucionar el problema, vamos a decir, pues no, económico, la misión Klein. La misión Klein nos va a recomendar utilizar una economía de tipo liberal y ortodoxa. ¿Qué quiere decir liberal ortodoxa? El Estado no debe de intervenir en la economía. ¿Ok? No debe de intervenir en la economía. Debe estar así a las afueras, nada más. ¿Ok? Ahora, no vamos a salvar producto de qué? A nivel económico, de que estalla la guerra de Corea. Y eso va a aumentar, ¿qué cosa? Nuestras exportaciones, por lo que vendrá, ¿qué cosa? Dinerito para Odría, ¿verdad? Para que pueda gobernar. Y con ese dinerito, ¿qué vamos a hacer? Construcción del Estadio Nacional, que reemplazará al estadio de madera que teníamos anteriormente. ¿Sí? Se va a también dar el Estadio Nacional, se va a crear, bueno, se va a construir el Estadio San Marcos, ¿sí? El Estadio Nacional, el Estadio San Marcos de nuestra universidad, ¿sí? Se va, en este caso, a construir también el Hospital del Empleado, ¿sí? El Rebagliati, ¿sí? El Rebagliati, el que está en, ¿cómo se llama? El que está por la avenida Salaberry. Sí, yo conozco la avenida Salaberry, ahí está al costadito, ¿sí? Y vamos a tener también las grandes unidades escolares, las GUE, grandes unidades escolares, que eran qué cosa? Escuelas que tenían jornada escolar completa. ¿Qué quiere decir? Que no salías al mediodía. Bueno, a la 1 de la tarde, ¿no? 12:45 salen el turno mañana, no. Podía salir 4 de la tarde. ¿Sí? Pues a tantos cursos tenían, sí, habían más horas de los cursos, sobre todo los cursos, en este caso, como por ejemplo educación física, había bastante deporte, sí, había bastante deporte. De ahí van a ser pues nuestra época dorada del vóley, tu época dorada de fútbol también, ¿sí? Tenemos también la creación del CAEM, ¿sí? Centro de Altos Estudios Militares. ¿Para qué va a ser esto? ¿No? La idea en este caso era pues, ¿no? De que los militares
bueno, los altos mandos también, no era cualquier militar, ¿sí? Se les pudiera enseñar qué cosa, de los problemas sociales que tiene nuestro país, ¿sí? Pudieran enseñarles acerca de, en este caso, pues de cómo frenar, ¿no? Lo que viene a ser el subdesarrollo, la marginación, ¿no? Que se tenía hacia los indios, ¿verdad? Evitar, ¿no? En este caso, estallido en este caso, de sublevaciones y todo ello aquí. Para eso se van a preparar los militares. La idea también era de que ellos pudieran ocupar más adelante preparados ciertos cargos, como por ejemplo ministerios. Vamos a tener la construcción de edificios ministeriales como el que tenemos aquí, que viene a ser el edificio que se pensaba que tenía que ser el Ministerio de Educación, pero que no va a ser sede del Ministerio de Educación por mucho tiempo. Va bien, pasará a ser en este caso una sede del Poder Judicial o algo así en la actualidad. Este edificio, ¿dónde se encuentra? Al frente del Parque Universitario y entra ahí en la Avenida Bancay, al frente del Hueco también, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Aquí está, ¿no? Ya, aquí está tu Estadio Nacional, pero el antiguo, porque este se va a incendiar, ¿sí? Van a tener que construir otro Estadio Nacional, que es el que me parece que es el que tenemos en la actualidad. Sí, aquí está el Centro de Altos Estudios Militares, ¿verdad? Para la formación superior de los oficiales, ¿sí? En los aspectos sociales vamos a tener seguro social del empleado, vamos a tener que se dará por fin el voto femenino, ¿sí? A las mujeres. Antes solo podían votar ¿dónde? En elecciones municipales con la Constitución del 33. Ahora aquí que tenemos, ya tenemos voto en elecciones presidenciales, ¿ok? Se va a dar la masificación de la educación secundaria a través de esas escuelas, ¿verdad? Y una política populista con fines clientelistas, ¿ok? La idea era pues que su gobierno pudiera ser aceptado entre el pueblo, por eso se va tornando tanto populista con grandes obras, ¿sí? Ahora, el proceso de cholificación que había iniciado ya con Bustamante y Rivero, aquí con Odría se va a hacer, pero se va a intensificar, ¿ok? Vamos a ver cómo desde las provincias llegarán a Lima. ¿Y por qué llegaban? Porque no habían tierras que ellos, bueno, habían tierras, primero que ellos no eran dueños de las tierras y segundo que ellos no podían competir contra los productos que se importaban desde afuera, que venían mucho más baratos, ¿ok? Porque, bueno, tú sabes, gran producción a gran escala genera mayores ganancias, ¿verdad? Ya. Entonces, ellos vienen aquí, pero vienen no solo por oportunidades laborales, sino también por mejores servicios, educación, salud, ¿ok? Y vamos a ver, pues, que cuando ellos llegan, van a generar cierto cambio, ¿sí? Se van a crear, por ejemplo, distritos como Villa María del Triunfo, ¿sí? Se van a crear distritos como San Martín de Porres, seguramente ahí alguno es de ahí, ¿verdad? Lo que se conoce como pues los distritos de cono, que inicialmente eran conocidos como los pueblos jóvenes, ¿sí? Hacia el norte, hacia el sur, cono norte, cono sur, ¿verdad? Cono este, ¿sí? Cono este. Y vivo yo en cono este, por ejemplo, distrito de Atevitarte, ¿sí? Y vas a ver cómo Lima empieza a crecer. Miren el 54 cómo está, miren el 71, miren para el 86. No, ya, demasiado, ¿verdad? Demasiado, ¿sí? Ahora, ellos llegaban a dónde. ¿Y quiénes viven en el centro? Las élites, ¿sí? Por lo que la élite va a empezar a abandonar el centro de Lima y va a construir también, ¿qué cosa? Sus propios distritos de clase media y de clase alta. ¿Cuáles van a ser esos distritos? San Isidro, Miraflores, ¿sí? Ahí la vas a tener. ¿Sí? Ahí los vas a tener, ¿sí? No te olvides de estos que aparecen nuevos, huyendo, pues en este caso, del centro de Lima, ¿ok? Ahora, vamos a ver que para la década de 1950, ¿sí? Ellos cuando van, en este caso, van llegando, ¿sí? Van llegando, obviamente, ¿sí? Obviamente, también llegan pues con sus costumbres, con su cultura, ¿verdad? Por lo que van a hacer o va a aparecer, ¿no? Lo que se conoce como la música vernacular, ¿sí? Donde vamos a ver, pues, ¿no? Los criollos, ¿sí? Tuvieron que compartir, vamos a decir, ¿no? Su espacio de desarrollo. ¿Con quién? Con los andinos, ¿verdad? Con los andinos. Aquí nacerán pues artistas muy reconocidos también como Jilguero del Huascarán. Lo escuchas, ¿verdad? Lo escuchas.
¿Qué vas a escuchar, Gilberto del Hualcarán? Tú vas a tener también a Flor Bucarina. Flor Bucarina sí la debes de conocer, ¿ah? Por ejemplo, migrantes, grupos migrantes que van a aparecer, ¿no? Más adelante. Bueno, producto también en este caso de la cholificación será, por ejemplo, Chacalón. Papá Chacalón, pero sí, no Chacalón, no, Papá Chacalón. Los Chapis. Por ejemplo, los Chapis tienen una canción muy hermosa que dice ambulante soy, ¿verdad? Ambulante soy, proletario soy. Se van a llenar justamente, ¿no? De estas ideas que se van difundiendo, donde que se habían difundido grandemente en Lima. Proletario, dicen ellos, ¿no? ¿A qué se van a dedicar, en este caso, toda la población andina que va a llegar acá a Lima? Comercio ambulatorio, ¿no? Y los chapis te van a cantar eso, ¿no? Ambulante soy, sí, proletario soy, vendiendo zapatos, vendiendo casacas, salgo a trabajar. Es bueno, hermosa canción también, pero que te da más o menos el contexto de lo que venía sucediendo durante esta época de migración. A nivel, vamos a decir, pues, de política, tú estás notando que, profesora, wow, qué grandes obras de Odría, pero no te dejes engañar. ¿Por qué? Ley de Seguridad Interior, persecución a pristas, comunistas, a los opositores. Se encarcelaba, chicos, y se mandaba, ¿qué cosa? A la isla de Frontón, porque ahí se había creado ¿qué cosa? Una cárcel a todos los opositores, dirigentes políticos, intelectuales, periodistas, aquí, en medio, ¿qué cosa? En medio de lo que viene a ser, pues, el mar. Ahora, esto es en Lima. También los mandaban ¿a dónde? A Taquile. En el lago Titicaca hay una isla, la isla de Taquile. También se va a crear ahí, ¿qué cosa? Una cárcel, ¿sí? Una cárcel, ¿ok? Anula las garantías personales, liquida lo que se conocería como el Estado de Derecho, te da pan, pero ahí todo está bien. Él decía, de democracia no se vive, decía él, ¿no? Él te va a dar pan, pero ese pan venía, ¿qué cosa? Sin libertad, sí, sin libertad, ¿ok? Vamos a ver, pues, que ya se torna el gobierno de Odría pues ya un tanto de régimen, ¿verdad? Y va a empezar a tener bastante rechazo, por lo que, sí, por lo que vamos a ver pues que él tiene intenciones de continuar, pero dice, no, a ver, un momentito, ¿no? Un momentito, tengo que dejar porque yo ya empiezo a tener rechazo, ya no me quieren, ¿verdad? Ya no me quieren, entonces vamos a ver ellos, ¿sí? Por ejemplo, un claro ejemplo de la persecución hacia los apristas durante los años de gobierno de Odría es que Víctor Raúl Aya de la Torre va a permanecer encerrado o bueno, refugiado 63 meses en la Embajada de Colombia. O sea, casi 5 años, profesora. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ahí tienes que recordar eso, ¿sí? Entonces, pan sin libertad, ¿sí? Ahí vamos a ver que en este caso ya está yendo rumbo a su destierro en el 54, ¿sí? Su destierro. Pacto de Monterrico, ¿en qué consiste esto? En que se acuerda, sí, se acuerda que el APRA regresa a la legalidad, ¿sí? Y vamos a ver pues que finalmente termina apoyando a Manuel Prado en Prado en las elecciones, ¿sí? Y también, pues, en este caso, la impunidad para Manuel Odría, porque él no va a ser, pues, juzgado. Sí, no va a ser juzgado. Aquí tenemos las elecciones presidenciales del 56, donde tú vas a ver que las mujeres, ¿qué cosa? Van a sufragar. Sí, están sufragando, míralas. ¿Sí? Y tenemos aquí el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que como ya les iba adelantando, va a entrar pues en una alianza ¿con quién? Con el APRA. A este periodo se le va a conocer como la convivencia, ¿sí? La convivencia, ¿sí? Donde vamos a ver que a nivel económico nos vamos a beneficiar por unas cuestiones, por ejemplo, se desarrolla lo que viene a ser el boom azucarero y esto está ligado a qué? Al bloqueo comercial, ¿sí? De Cuba, producto de qué? De la revolución, ¿sí? Aparece también el boom pesquero. Vamos a tener a Luis Banchero Rossi, quien va a ser pues un gran empresario pesquero, ¿no? El centro era Chimbote. ¿Y por qué se hacía con tanto pescado? Porque el Perú va a ser ¿qué cosa? En la primera potencia pesquera en el mundo, ¿sí? Imagínate. Altos ingresos por esto. ¿Qué se producía, profesor, con los pescados? Harina de pescado. ¿Y para qué sirve la harina de pescado? Para el alimento del ganado, chicos. Sí, para el alimento del ganado. ¿Sí? Ahí lo vas a tener. Se tenían incluso más de 154 fábricas. Sí, imagínate.
Tenemos también en la aplicación del modelo liberal con Pedro Beltrán, ministro, la ley de promoción industrial con la intención también pues de un poco de incentivar la producción interna en nuestro país. A nivel internacional, pues hemos roto relaciones con Cuba, incluso nos vamos a beneficiar nosotros. ¿Alguien se le prendió su micro? Cuidadito. eh, Vamos a beneficiarnos por ello, ¿no? Porque recuerda el boom azucarero, ¿sí? También vamos a ver que Estados Unidos con la Unión Soviética están en pleno desarrollo ¿de qué? De la Guerra Fría, ¿verdad? Y ahí vamos a ver pues que el Perú se va a adherir al programa Alianza para el Progreso, ¿sí? Donde vamos a encontrar, vamos a en este caso impedir el avance rebelde, vamos a decir, de tanto el APRA como el comunismo. Por esto pues, se va a dar durante este periodo una cierta tolerancia hasta esos grupos, porque si tú los rechazas, ¿qué cosa van a hacer? Y van a querer tumbarte el gobierno. Pero si tú lo vas aceptando de poco a poco, los puedes controlar y eso es lo que va a suceder aquí, ¿ok? Tenemos también, en este caso, la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué viene a hacer esto? Cuando la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército y la Marina de Guerra se unen, ¿ok? Se unen, encabezan, ¿ok? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver también, ¿no? Que aparecen nuevos partidos, partidos que se hacen llamar reformistas, el Partido Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano. A nivel social, ¿qué va a suceder en este caso durante este gobierno? Se van a dar movilizaciones campesinas, ¿sí? Justamente ¿por qué? Por el problema de la tierra, ¿sí? Es más, va a haber un levantamiento, ¿sí? La toma de tierras en el Cusco en el 62, ¿sí? En este caso en el Valle de la convención. ¿Quién lo va a encabezar? Hugo Blanco, ¿sí? Esto va a motivar a que se pueda crear, ¿qué cosa? La INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, que se va a empezar, ¿qué cosa? Va a empezar a cocinar la reforma agraria. Esto también vamos a ver que va a estar envuelto con grandes protestas universitarias, ¿sí? Se convocan elecciones, ¿sí? Se convocan elecciones, en este caso ha comprado Ugarteche, pero ¿saben qué sucede? Ninguno llega a sumar la cantidad de votos, ¿sí? Que el Jurado Nacional solicitaba, que era un porcentaje del 33%, ¿sí? Quien termina teniendo más votos es Haya, pero Haya solo llega hasta el 32%. Por ende, agarra, ¿qué va a suceder? Van a haber pactos entre el APRA y el UNO, que era Odría también el otro candidato que se había presentado. Ante esto, ante la posibilidad de un gobierno aprista o un gobierno odriista, ¿qué es lo que va a hacer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Dará un golpe institucional y ellos tomarán el control. ¿Cuál era el objetivo? Evitar, sí, evitar un gobierno aprista u odrista y poder iniciar el proceso de reformas sociales, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos cambios? Bueno, estas gran obras que va a tener la Junta Militar, que va a estar inicialmente liderada ¿por quién? Por Ricardo Pérez Godoy, pero después cuando él empieza a perseguir, en este caso, a los apristas, a los comunistas, agarra, se va a dar una especie de golpe de Estado al interior de la Junta Militar. ¿Quién va a asumir el cargo? Nicolás Lindey, ¿sí? Vamos a ver qué aquí se van a sentar las bases para la reforma agraria, ley de bases para la reforma agraria. ¿Eso dará qué cosa? La creación del Instituto Nacional de Planificación, ¿sí? Instituto Nacional de Planificación. Eso también va a establecer qué cosa? La cifra repartidora, que le toca a cada, en este caso, a cada, vamos a decir, pues a cada campesino, cuánto le va a tocar, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener. También se va a crear, ¿qué cosa? La Casa de la Cultura, ¿ok? Ahí vamos a tener la captura de Hugo Blanco también, ¿sí? Quien había, pues, había sublevado, vamos a decir, y había tomado las tierras en el Valle de Concepción, ¿sí? Se convocan elecciones y en estas siguientes elecciones, ¿quién va a ganar? Fernando Belaúnde Terra. Él era qué cosa, el Partido Acción Popular, el Partido de la Lampa, ¿verdad? Ahí vamos a ver el Partido de la Lampa, gana las elecciones, ¿sí? Y vamos a ver pues que con él también se va a dar una cierta, vamos a decir pues, oposición, ¿sí? De otros que no ganaron las elecciones. ¿Quiénes son los que no ganaron las elecciones? Aya de la Torre, Odría, ¿sí? O de incluso vamos a tener acá personajes a Mané también, ¿sí? Ellos van a obstaculizar, ¿sí? El gobierno de Fernando Belaúnde, ¿sí? Ahora, con Fernando Belaúnde vamos a tener, ¿qué cosa? El restablecimiento de las elecciones municipales. ¿Quién va a ganar las elecciones municipales? Otro partido, ¿sí? Otro partido
en este caso, eh, reformista, habíamos mencionado, ¿no? Partido reformista. Aquí vamos a ver, sí, aquí vamos a ver que el partido democracia o demócrata cristiana, es aliado de Belaúnde, sí es aliado de Acción Popular, ¿no? Entonces, no es como que una sorpresa que él ganara, sino que también tenía un gran apoyo, ¿ok? Ahora, vamos a ver que Luis Bedoya Reyes primero, en este caso alcalde de Lima, ¿sí? Luego se va a separar, ¿sí? Y él va a crear su propio partido político, el Partido Popular Cristiano, el partido del Mapita, el partido de Lourdes Flores Nano, ¿verdad? Ese partido es el Partido Popular, fundador Luis Bedoya Reyes, ¿sí? Vamos a ir entre las obras, en este caso sociales que se va a tener, vamos a ver pues que se va a crear el sistema de cooperación popular con la famosa frase el pueblo lo hizo, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente era eh, donaciones, ¿sí? Donaciones, pero también venía ¿qué cosa? eh, Trabajo por parte de qué? Por parte de lo que viene a ser la población, ¿sí? Eso era básicamente una especie de minga donde todos participamos para sacar adelante una obra, ya eso viene a ser, ¿sí? El famoso pueblo, el pueblo lo hizo. También tenemos la promulgación de la ley de reforma agraria. Pero ¿saben qué sucede con esta ley de reforma agraria? Que se va a dar en el 64 y aplicará en el 65, ¿sí? Que no afectan las grandes haciendas, porque las tierras que se van a repartir eran tierras de haciendas abandonadas. ¿Y por qué habían sido abandonadas? Porque eran tierras no productivas. ¿Sí? Ahí lo vamos a atender. Ahora, ante este problema pues, de la tierra, vamos a ver que va a aparecer la acción guerrillera. Aquí vamos a tener las acciones guerrilleras del MIR. ¿Qué es el MIR? Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Qué es el EL? El tutor me está llamando. Asumo que es porque me estoy pasando de la hora. Perdónenme. Voy a terminar rapidito ya, chicos, porque me llamó dos veces. Ay, perdónenme, chicos. Sí se me escucha, ¿verdad? No hay problema con mi audio ni nada. Ya, chicos, voy a continuar ya, porque me falta poquitísimo nada más, ¿sí? Ahora, vamos a ver que estas acciones se van a dar al interior del país, Cusco, Junín, pero van a ser rápidamente, ¿qué cosa? Frenadas por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Estaba por mencionar que era el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Ejército de Liberación Nacional. Vamos a tener que, a nivel de las obras económicas, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, la situación económica, se va a crear el Banco de la Nación que va a reemplazar a la Caja de Consignaciones. Vamos a tener también una crisis, ¿no? Una crisis internacional que va a ocasionar la devaluación de la moneda, pero que en el Perú eso se va a acrecentar porque se va a producir un fenómeno del niño, lo que va a producir grandes sequías, peor, la situación del campesino va a empeorar, ¿ok? Y esto va a generar, por supuesto, protestas sociales. Dentro de las obras, construcción del aeropuerto Jorge Chávez, inicio de la carretera marginal de la Selva, residencial San Felipe, que eran básicamente unidades vecinales, ¿ok? Ahora, ¿cómo termina el gobierno? Belaúnde Terry había prometido solucionar ¿qué cosa? El problema con la IPC. Y efectivamente, ¿qué hizo él? Había eliminado, había desconocido, anulado el laudo de París. Y él, en este caso, pues indica, vamos a realizar un nuevo contrato ¿con quién? Con la IPC. Y todos agarraron y dijeron, oh, qué bueno, porque la IPC estaba, explotando grandes cantidades de petróleo, ¿sí? Allá en Piura. Entonces, recuperamos, ¿sí? La Brey Pariñas, pero vamos a ver que en este caso la IPC se va a quedar explotando Talara, ¿sí? La famosa refinería de Talara, ¿ok? Donde vamos a ver, uy, esto fue bueno, todo el mundo lo saludó, lo aplaudió, pero ¿qué sucede? Cuando quieren ver el acta de Talara para ver cuánto es lo que la IPC va a pagar ahora, pues por la explotación de Talara, ¿qué sucede? Escándalo por la pérdida de una de las páginas del acta de Talara. ¿Cuál era esa página? La página 11, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver, pues, ¿no? Que el gobierno va a encontrar, pues, lo que viene a ser una acto
de corrupción, evidentemente, ¿sí? Lo que va a producir un golpe militar por parte de ¿quién? Por parte de Velasco Alvarado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Belaúnde? Una vez que es tomado, en este caso, Palacio de Gobierno, van a agarrar y lo van a enviar directito hacia el aeropuerto Jorge Chávez, donde tomará un vuelo a Argentina, donde va a estar exiliado, ¿sí? Perdónenme, chicos, perdón, me he pasado mucho el tiempo. Perdón al siguiente docente, por favor. Le voy a dar, repito, sus claves. Uno, chicos, uno viene a ser barco, ¿sí? Uno, barco. Dos, viene a ser avión, ¿sí? Dos, avión. Tres, viene a ser enano, todas son verdaderas. Y cuatro, viene a ser casa, ¿sí? Cuatro, casa. Y en la pregunta 5, dado, ¿sí? Promulgación de la ley de reforma agraria. Ok, chicos, hasta ahí me voy a quedar. Perdónenme, pensé que tenían receso después de esto. Sí, perdón, me he pasado muchos minutos. Sí, disculpas al siguiente docente, por favor. Sí, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Perdón.